Señores, seguimos en el mismo tema, la economía, está todo el equipo y por supuesto tenemos invitados también que se van a ir sumando. Está Nicolás del Caño, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Nahuel Sotelo, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿Vos sos Pablo. de Avanza Libertad? Avanza Libertad. Bueno, Nicolás, ¿qué opinas del debate, bueno, un poco interno, ¿no?, que planteaba Fernanda? No, bueno, evidentemente, digamos, esta pelea que hay en el gobierno se da por una situación donde las promesas electorales, y ella lo reconocía recién, que se hicieron en 2019 no se cumplieron, ¿no? Evidentemente, nosotros muchas de las cosas que ahora dicen sectores del gobierno las denunciamos de un primer momento, el ajuste que llevó adelante el gobierno, que con el Fondo Monetario Internacional, pagando esa deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, y los programas que te impone el fondo era incompatible con beneficiar al pueblo trabajador, digamos. Eso lo dijimos en el 2019. Y después ¿Está cerca del discurso de Vallejo o no? No, yo creo que el discurso de Vallejo, digo, por eso digo, primero partamos de la base de que hay ese problema y que muchos sectores también, una parte de los votantes de Alberto Fernández se abstuvieron en la elección y otra parte apostó a la izquierda, ¿no?, en la elección, por eso fuimos tercera fuerza a nivel nacional, y creo que eso, digamos, por ahí hizo correr un poco el discurso del sector del kirchnerismo. Ahora, vamos a temas concretos. Nosotros propusimos una moción el otro día concreta en el Congreso para discutir un proyecto de ley que aumente los salarios el 30% para recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri y lo que va del gobierno de Alberto Fernández, que es el promedio, ¿no?, entre trabajadores formales, esos números registrados, más estatales y trabajadores no registrados, que son, digamos, los dos sectores que más perdieron. Bueno, se opusieron, ¿no? Se opusieron siquiera a discutirlo, porque podés decir, bueno, no estamos de acuerdo con este punto, el otro, pero vamos a habilitar el debate. Ni siquiera un tema fundamental, que tratamos otros temas importantes, pero este tema se negaron a incluirlo, Nicolás, como debate. Hubo y otra cosa, y bono. Perdona, pero discúlpame, pero hubo por paritaria encima y de bono. por eso te aclaro, por encima de las paritarias del planteo nuestro, y que el salario mínimo establezca que ningún trabajador en la Argentina puede ser pobre, esté por debajo del límite de la canasta básica total que calcula el INDEC. Como piso, Nicolás, y una cosa más. Y la actualización automática mensual del salario, ¿no?, para que no te lo coma la inflación. ¿Por qué? Porque no puede ser que los bonistas, los tenedores en bonos en pesos en la Argentina, ahora nuevamente se lo actualizó Guzmán, ellos tienen bonos atados a la inflación, al ser. Y los trabajadores permanentemente pierden frente a la inflación. Nicolás, le doy la bienvenida a la diputada Carolina Gallar, bienvenida. Bueno, escuchaste a Cristina, escuchaste a Fernanda Vallejo recién, al ministro esta mañana. Bueno, ¿qué opinás en este debate? Vos estás más del lado de Alberto, ¿no es cierto? Bueno, me parece que el gobierno ha mostrado, o la gestión Guzmán ha mostrado muy buenos índices en materia económica y que la industria se está reactivando, al menos la metalúrgica, la industria de la construcción, uno ve esa reactivación. Y como lo decía hoy nuestro presidente Alberto Fernández, lo que falta es redistribuir, lo que falta es políticas activas de redistribución. De hecho, en el Congreso mañana mis compañeros de bloque van a presentar un proyecto para el salario básico universal, así como fue el año pasado. ¿Lo vas a apoyar? Hace 2 años, por supuesto. Yo creo el que proyecto de Máximo Kirchner, de adelantar el... Yo creo que forma parte de un debate, esto lo propuso Agustín Rossi, ya hace un par de meses se lo comentó el presidente, lo charló con el ministro Guzmán, y creo que todas las iniciativas que vayan en el sentido de redistribuir la riqueza, de generar mejores condiciones para los trabajadores, y en este caso para los trabajadores no registrados, como es el caso del salario básico universal, suman. Pero el gobierno me parece que no está de acuerdo, ¿o sí? Yo creo que el debate es bueno cuando es para sumar y es para construir. No estoy de acuerdo cuando el debate es para destruir o para debilitar. Creo que necesitamos un gobierno fuerte para poder tomar las medidas que tiene que tomar para redistribuir. Claro. Y en ese sentido creo que hay que fortalecer a Martín Guzmán, porque a las claras y está toda a la vista de todos que los índices de la economía, la cuestión más objetiva del crecimiento económico está dada. El desempleo ha bajado y crece el empleo no registrado. Le doy a Cintia. Es cierto, Pablo, que tenemos trabajadores pobres, por supuesto que es cierto, y eso lo reconocemos. Y me parece que el principio es reconocer y hacer un buen diagnóstico para poder resolverlo. Y me parece que en eso estamos y en eso hay que trabajar. ¿Cintia?
¿Qué tal? Buenas noches Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? No, hablando de proyectos, que en realidad creo que vos te referías... No, es otro proyecto, es otro, claro. y de paso te pregunto, porque es interesante el proyecto de Máximo Kirchner y otros diputados, Yasky, entre otros, de la rama sindical, de aunar los aumentos y adelantar el cobro. Ese sería el proyecto. Ese es un proyecto ya presentado. Yo estoy hablando del salario básico universal, que es un proyecto que se presenta mañana, encabezado por Itaí Hackman, por Federico Fagiole y la diputada Saracho. ¿Está de acuerdo, Guzmán, entre con otros. eso? Me parece que es una herramienta que no. más que debemos debatir. Es lo que le quería preguntar. Pero a mí me parece que tenemos que no temer al debate y al diálogo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si estamos con un crecimiento económico importante, si tenemos inflación como tienen la inflación más alta todos los países del mundo, Chile tiene la inflación más alta de los últimos 30 años, lo mismo pasa en España, digo, hay un contexto inflacionario mundial del cual Argentina no puede escapar. Entonces me parece que todas las herramientas que sumen al debate y aporten para redistribuir tienen que ser evaluadas y estudiadas. Y el aporte extraordinario a las grandes fortunas surgió una iniciativa del Congreso y después la tomó nuestro presidente y fue ley y fue un aporte importantísimo para financiar políticas sociales. Carolina, usted le escuchó a la exdiputada Vallejo, recién estuvo sentado donde está sentado usted. ¿Y qué piensa de lo que dice ella? ¿Piensa que es un discurso oficialista, es un discurso opositor? Porque yo cuando lo escuchaba parecía que estaba en otro gobierno, digamos, ¿no? Bueno, yo valoro positivamente la gestión de Martín Guzmán. A mí ningún economista, ni el más heterodoxo, me pudo decir cuál era la alternativa a no acordar con el fondo. Y creo que se llegó al mejor acuerdo posible. No acordar con el fondo implicaba el default. Y yo me considero dentro del peronismo de izquierda y sin embargo voté el acuerdo porque sentía que no votar ese acuerdo con el Fondo Monetario iba a implicar que el dólar se vaya a las nubes, que los precios aumenten más de lo que estaban aumentando y que todo se dispare. Por eso voté el acuerdo con el fondo, convencida de que había sido un buen acuerdo en el marco de los condicionamientos que implica el Fondo Monetario Internacional. Ahora, no teníamos alternativa. Esa es mi mirada. Seguramente vamos a disentir con Fernanda con el respeto que le tengo. Les digo a todos, tenemos sobre esto que estamos discutiendo, hay una noticia de último momento muy importante. Vamos a la alerta, dale. Alerta S5N, información de último momento con el señor Mariano Martín. Pablo, buenas noches. El gobierno tiene decidido adelantar las cuotas del ajuste del salario mínimo vital y móvil de este año y traerlas lo más pronto posible en el tiempo. Insisto, es una decisión tomada por el presidente Alberto Fernández con la asesoría del Gabinete Económico y esto tiene un segundo capítulo que es probablemente más importante incluso, que es el análisis que están haciendo en este momento los funcionarios de Economía del Ministerio de Trabajo para, además de adelantar las cuotas del salario mínimo, hacer una nueva convocatoria express para llevar el ajuste acordado en el mes de marzo. Acordate que el Consejo del Salario se reunió en aquella oportunidad y decidió un aumento en 4 tramos del 45%. Bueno, la idea es llevar, Pablo, ese incremento del 45% a un valor mucho más cercano a la ronda anticipada de paritarias de este año que terminó con incrementos en torno del 60%. Pero entonces, Mariano, ¿esto es lo que pedía Máximo Kirchner? Es lo que pedía Máximo Kirchner con el agregado de una eventual nueva convocatoria por anticipado del salario mínimo vital y móvil. ¿En qué sentido, Pablo? Y esto es algo también... Pero déjame analizar la parte de la interna. El año pasado ya había sucedido esto. Claro, pero digo, para la interna esto es muy importante. ¿Cómo se entiende, Nahuel? No, me parece que está claro que esto que se hablaba del debate de ideas y un poco también lo que decía Carolina del rol de Alberto de poner el eje en la distribución, ¿no? Me parece que tenemos las dos cosas, lo que fue el discurso de Cristina y lo que fue el discurso de Alberto. En ese marco, yo particularmente creo que el Frente de Todos, y esto lo hemos hablado mucho en el programa acá, no está tan roto como se cree que se dice que está. Es cierto que hay un debate profundo, pero también es cierto que en los frentes populares, históricamente esos debates llegan a síntesis.
Entonces, con esto que te quiero decir. Con Pero yo esto digo quiero una cosa, decir, si el kirchnerismo va a sí. proponer algo, Bueno. se pelean y el gobierno después lo termina haciendo. Digo, para Bueno, ¿por qué no se el ahorraron la parte de el la punto- pelea y bueno, lo pero hacían hasta de ahí el punto, entrada? mira, Bueno, déjame Pablo, decirte esto, pero Pablo. entiendo. Ahí hay algo que es No te olvides de positivo, algo, pero Pablo, no te olvides Pablo, de pará. algo. El año pasado el Déjame- gobierno, déjame decir tomó dos esta cosas. decisión Para, y la idea de, se armó de lío, Máximo se armó Kirchner lío. de adelantarlo a través de un proyecto de ley fue una suerte de presión sobre el Poder Ejecutivo. A eso voy. Que por primera vez, y lo marcamos la semana pasada, que por primera vez un proyecto del kirchnerismo apuntaba sobre algo que era resorte hasta ese momento Pero exclusivo del para, gobierno. Obviamente. déjame Para decir que una Nahuel no cosa, terminó, y acá perdón. también va a poder Carolina hablar porque tiene que ver el Congreso y el Poder Ejecutivo. A ver, hay 4 proyectos que están siendo claves y que son todos de avances. Te digo, monotributo social, planteo de los movimientos sociales con respecto a registrar a todos los trabajadores que no están registrados. También la semana pasada el gobierno, junto con la ministra de Género, Elí Gómez Alcorta, hizo lo que tenía que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, un planteo histórico y de reconocer e institucionalizar eso. Segundo proyecto de ley que está, tiene que ver con el de la fuga de capitales, un proyecto que ya se ha presentado en el Senado, es decir, gravar los bienes a quienes fugaron los capitales para que la plata del fondo se la paguen quienes se la fugaron. Tercer proyecto, salario básico universal. Cuarto proyecto, que es el que se comprometió también a mandar Guzmán, que tiene que ver con la renta extraordinaria o renta inesperada. De los 4 proyectos, digo, es un buen indicador en el sentido que tiene que ver con que el eje Está bien, está pero puesto. volvamos a esto de que... El salario básico pero para, universal volvamos no a es un esto... proyecto del gobierno, es un Para, proyecto bueno, del oficialismo, de un sector del Para oficialismo que del Congreso. quiero que Carolina conteste esto. ¿Cómo es esto de que el kirchnerismo presenta algo, se arma todo un lío y después el gobierno lo termina tomando? ¿No nos podríamos ahorrar el tiempo en el medio? Mira, Pablo, yo creo que... Y se lo digo a los dos sectores, En el ¿no? medio habló No. Cristina. No, En el medio habló no, Cristina, me parece que hay que desdramatizar la pelea, hay que desdramatizar la interna. Tenemos que poner por encima de todo a nuestro gobierno, porque si al gobierno le va bien, a la gente le va a ir bien. Y tenemos que poner por delante que el 2023 tiene que seguir gobernando un gobierno peronista, porque la derecha ya mostró lo Ahora, que hizo en Carolina, ¿esto 4 lo hacen años de convencidos macrismo. o lo hace porque lo presentó el kirchnerismo y se A mí me sintieron parece presionados? que venga de quien venga, de nuestro frente político, nuestra fuerza convive en 3 espacios y de esos espacios tenemos miradas divergentes en algunas cuestiones. Creo que hasta hoy, creo que Guzmán ha manejado bien la política económica y de hecho en las provincias nosotros yo soy entrerriana, digo, nunca recibimos tanta obra pública como en el gobierno de Alberto Fernández, esa es una realidad. Entonces la reactivación se nota en el campo, se nota en la ciudad, se nota en todos lados. Que el salario no alcanza, también es otra realidad. Y bueno, yo creo- Entonces, lo que digo es, a mí no me parece mal que lo plantee un sector del kirchnerismo, el tema del salario básico universal o el aumento o el adelanto en el caso de el salario mínimo vital y móvil, porque es el diálogo necesario dentro de una coalición Sí. política. A ver de afuera Está cómo se ve. bárbaro, No, porque- mirá, le voy a y creo que es constructivo. Está Creo bueno. que es constructivo. Es una herramienta más para que el presidente pueda redistribuir, que tendrá Ok. que evaluar Guzmán y No, su no, por equipo supuesto. económico. Va Nicolás y después Nahuel, prometo, Este proyecto de Máximo Kirchner se presentó ahora después de la moción que nosotros hicimos para que se discuta nuestro proyecto de aumentar el salario mínimo para que O sea, ningún trabajador al sea kirchnerismo pobre. ustedes corren al kirchnerismo, el kirchnerismo corre al gobierno. Yo te quiero decir que nosotros planteamos que ningún trabajador sea pobre. Este aumento, producto de que se aceleró la inflación, cuando se dé el adelantamiento, va a seguir siendo un salario mínimo de indigencia. Va a seguir siendo un salario mínimo de indigencia. No, probablemente no. Bueno, De nuevo, hay un el error proyecto conceptual que dice- tiene la el izquierda. proyecto No. dice en Hay un agosto. error que tiene En la izquierda agosto que dice- sigue en midiendo el agosto- salario mínimo vital y móvil en como si agosto- fuera el requerimiento de toda una familia y en el salario agosto- mínimo vital y móvil no es de está una persona. pensado en los conceptualmente niveles, para en los niveles de la atender. indigencia que calcula el INDEC. No en los está. niveles de Bueno, de la si me indigencia que escuchás, calcula el Nicolás, yo INDEC. te lo No, ahí hay explico. una No, 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 diferencia. Un El minuto. salario mínimo vital y Sí, móvil para no una está familia, pensado. sí, para una familia de 4 no está integrantes. pensado para una familia. Para- Está pensado para el requerimiento A de ver, una persona, de un el trabajador. salario mínimo- No, el salario mínimo vital y móvil está pensado Por para eso atender la se- necesidad se puso de un firme. trabajador soltero. Nicolás, La no incurras en un error conceptual. La indigencia que mide el INDEC. ¿Qué pasa? Es para una familia la del 30. Claro. 30 sí, Bueno, el eso es salario lo que te mínimo estoy diciendo. vital y móvil Claro. son índices distintos, son valores distintos. El salario mínimo vital y móvil Mirá, tiene que atender Nosotros conceptualmente. ¿Nos puede gustar o no? Nosotros Yo no estoy diciendo planteamos que me que, guste. por eso, nosotros planteamos, vos podés no estar de acuerdo. Nosotros lo que planteamos O sea, es no que puedes ningún pedir que sean trabajador 80.000 pesos porque que no, ni- no va Bueno, podemos para pedir eso. 200.000 Sería nosotros- genial, pero bueno. Para Pero, nosotros Pablo, como no se trata concepto, de eso, inclusive podemos los pedir 200.000 trabajadores de pesos. ATA INDEC calculan Si que lo la están canasta diciendo- básica mínima debería Está ser bien. de 145.000 pesos. Listo, yo lo que estoy Por lo diciendo es que el tanto, salario mínimo el vital y salario móvil en la sería Argentina mucho mayor, está... No, está claro eso. mayor.
planeado para una persona. Eso es Para Déjame que contextualizar. falta Nahuel que no habló Después te pido- todavía, te pido pobre, un no va a venir Déjame más. Déjame terminar una cuestión. Dale. Entonces, a lo que voy con esto, digo, hay un problema enorme de pérdida del salario, todos lo reconocen a Sí, esto, sí. se aceleró la inflación. Frente a eso, hay reclamos de los sectores de trabajadores desocupados, que va a haber una marcha federal ahora. La CGT mira para otro lado, porque se consiguen algunos aumentos a 6 meses, como el de bancarios, de los sectores que tienen más poder de fuego, pero nosotros lo que planteamos es que haya un reclamo de conjunto. Acá, ¿cómo se va a conseguir recomponer el salario? Con una verdadera lucha unificada de todos los trabajadores y las No, trabajadoras. la CGT no El mira salario viene- para otro sí, lado, viene mira para el gobierno, van para el lado del Bueno, gobierno. mira para otro lado frente a la Nahuel, situación de a los ver. No, trabajadores. yo creo que acá como de nuevo estamos pasando por una interna donde se están llevando puesto el país. Ahí tuvimos a Fernanda Vallejos diciendo básicamente que el gobierno había fracasado. Después tenemos a la diputada defendiendo un gobierno que la verdad que fracasó, porque yo no sé dónde se ven los índices de aumento, dónde se ve la gente cada vez es más pobre. Tenemos el 60% de los chicos en el conurbano que son pobres, el 50% de la población. Y eso justamente se ha dado porque vienen repitiendo las mismas políticas una y otra vez. Lo que plantean del aumento a los trabajadores, ¿de dónde va a salir? Siempre de las pymes, de los empresarios. De los grandes Pero empresarios, empecemos a generar un... Pero si el crecimiento económico empecé- se lo llevaron los grandes empresarios. No, bueno, pero Nicolás, en esos pedidos, aumentó la parte que se se llevan los llevan puesto las empresarios y pymes. 4 puntos perdieron Se los llevan puesto las trabajadores en pymes. el Las pymes 2021. necesitan... Las Las pymes están pidiendo generar- aumentos salariales para sus trabajadores. necesitan Están diciendo generar que es cierto que hace falta condiciones- más aumentos salariales. Las pymes necesitan están en condiciones de darlo y mucho más las necesitan grandes generar empresas. condiciones. El Estado, Bueno, no el entendés lo gobierno básico del necesita capitalismo, que el generar capitalista condiciones individual para que quiere los bajar el privados salario crezcan. de sus Pablo, trabajadores. privados para que no me crecen. interesa de los el otros capitalistas debate para un poder minuto. tener consumo. Si los privados no crecen, no hay Estado que aguante. El Estado no existe si Los no privados están han los privados. crecido. Están Nahuel. creciendo. No están los creciendo. privados Las están pymes están creciendo, de cerrando. hecho, Si vamos a negar los Pero datos tuvimos- macroeconómicos, pero acá estamos tuvimos- discutiendo la micro. Si vas a negar los tuvimos un datos año- macroeconómicos es otra cosa. tuvimos un año Los con datos más de- macroeconómicos más de dicen que hay 40.000 crecimiento pymes general de la cerradas. economía. Pero por favor, tuvimos un año con más de 40.000 pero vos donde lo ni que- siquiera se perdóname, dejaba lo que vos trabajar. tenés que reconocer es que con el repro, por ejemplo, del turismo que dio el gobierno, eso no sirvió para pagarle la vacación a los argentinos, como dicen algunos, sino para que cientos de comercios y cientos de pequeñas empresas que están en los lugares turísticos también las pudieran abrir. Cosa que estos señores no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Y yo no comparto lo que dice la diputada respecto a la que hay que desdramatizar. ¿Sabe por qué no, diputada? Pablo. Porque el gobierno se está desangrando. Y se está desangrando por dentro. Este es el gran ¿Por la problema. interna decís? Pero por supuesto. Me Y deja la hablar, gente en la Pablo, calle, para. permíteme No, una decirte cosa, esto, yo le quiero lo contestar a único que Nahuel habla una la gente cosa. en la Dale, calle Nahuel, es de va. la No, digo, interna porque- del gobierno, es de la interna del gobierno Bueno, yo y ahí el voy a- daño que le están Pero- haciendo. Ahí voy al a gobierno. decir algo No, al a ver, respecto. perdón, una cosa, Carolina. Y te lo digo, te lo una digo- cosa breve. No, porque estas cosas no hay que dejarlas pasar. Vos representás a Milei, estás en el partido de Milei. Sí, Bueno, digo porque ahora como Milei se dio cuenta que en términos de marketing había cosas que no le garpaba tanto, parece que ahora les preocupa a las pymes, son sensibles frente a la pobreza. Bueno, te recuerdo que tu líder, todas las ideas que representa son las que fundieron a las pymes y son las que hicieron que en todos los países haya más pobre. Entonces, digo, ojo, y sobre todo a la audiencia, con este cambio de marketing de las ultraderechas, que como se empezaron a dar cuenta que el discurso de las ultraderechas tenía un techo de cara al 2023, ahora lo empiezan a cambiar Quienes han y ahora viene con un fundido y discurso quienes han como más llevado el light, en la cual le 50% de preocupan las pobreza pymes. son ¿Desde las cuándo le políticas preocupa a que se las están pymes? A las implementando nuevas ahora. derechas que han justificado siempre defienden al 1%. En vez de defender al 99%, Por siempre favor, defienden a la por economía favor. concentrada. Es- Si no, son las decime, porque te políticas digo de que este Milei ha gobierno las que reivindicado el llevan- menemismo. llevan ¿O a no? las ¿No empresas reivindicó el privadas a menemismo? fundirse, ¿Tu por líder? favor. Bueno, te aviso que en el menemismo las pymes se fundieron. ustedes Hay ¿eh? un fundiendo ejemplo de que la quieren pyme. la Bueno, el dictadura macrismo se despiadada fundió. del mercado. Bueno, Pablo, Ustedes no, votaron yo- en contra de yo la ley quiero- Para que que Carol- protege a las personas quiero que tienen VIH rescatar- y Carolina me va, no Pero me va lo que han a- hecho a es dejar complicarle mentir. la vida a VIH, esas Las personas. personas que tienen VIH, Le complicaron hepatitis, la vida. La ley le complicó la vida a los que Por tienen supuesto, VIH. ¿quién va a querer contratar ahora Bueno, pero la a un mayoría de las trabajador que federaciones no de puede VIH echar? estaban de Con esa acuerdo. ley, Pero con esa disculpame, ley se yo le da soy una autora protección de la básica ley, yo mínima soy a esas autora de la personas. ley La de diputada Aberrante es... la Yo soy votación. autora de Para la que le ley. conteste la Es una diputada es ley que autora se de la ley. construyó con las organizaciones de la sociedad civil y es muy superadora de la ley anterior de VIH porque la anterior se limitaba al tratamiento de salud. Esta tiene una cobertura que tiene que ver con lo social. Las personas con VIH se mueren 1.400 personas por año en Argentina y se mueren por pobreza o por discriminación, porque en su mayoría La no pueden llevar discriminación no adelante mata. los tratamientos prolongados porque no ¿La tienen discriminación no vivienda, mata? porque no tienen un plato ¿Qué? de comida en la mesa. Acaba de decir que la Entonces, discriminación no mata, ya es el realmente delirio llevado es un al tema paroxismo lo que acaba de serio, decir. es un que tema la discriminación serio. no mata, la Se cantidad de estableció gente una serie de cuestiones asesinada. protectoras
obligatorias como una jubilación especial a la edad de 50 años porque está comprobado que una persona con VIH tiene envejecimiento prematuro y las pensiones no contributivas para los que tengan una situación de alta vulnerabilidad Perdón, social. diputada, Eso acaba es de decir muy que la importante. discriminación no mata. Justamente. Acaba de lo que decir, han la hecho discriminación con no esa- mata. Y yo quiero remarcar esto porque Bueno, yo creo voy que a es la contar peor algo, barbaridad que escuché desde que estoy en este Mariano, espacio. algo que dije el otro Es la día. peor barbaridad Diputada, que la discriminación no no podemos mata. discutir, Anda a preguntar en el Bueno, de a uno, anda a preguntar en Estados Yo lo Unidos. decía. Para. Ley de VIH. Por ahí, Es una Nahuel, barbaridad por lo ahí, que está Nahuel, diciendo. por ahí, Es una barbaridad lo que está Nahuel, diciendo. yo daría un pasito para atrás, porque Sí. es peligroso lo La que dijiste. me sociedad, parece. La verdad la que es sociedad se está lamentable. muriendo. Pasa que la Metemos el votaron 50% en de contra. pobres y se Creo van que a fue poner a un discutir gran una triunfo ley de de la política VIH. la sesión Pero pasada, dedíquense a gobernar. Votar la nueva Eso ley no es de gobernar. VIH, que es una ley construida con las organizaciones de la sociedad civil, que contempla una serie Le de han cuestiones arruinado con la un vida. enfoque en derechos humanos, Hoy un derechos empresario no sociales, toma una persona Pero que no puede el echar. prohibido- la perdón, prohibición Nahuel. de despido. Hicieron la ley Prohibición de escuchando prohibición a de los despido. enfermos de SIDA. ¿no? Exactamente, es una ley de ¿Cómo le las vas a decir que le arruinaron la vida Y si me los van a decir que las escucharon? medidas del gobierno las toman escuchando a la gente. No, escuchan a los que quieren. ¿Pero qué tiene que ver con la ley de VIH? Es que lo ¿Cómo mismo, decís que, hoy cómo en decís día que le no? han ¿Cómo decís arruinado que a la votar la ley de gente. Pablo, VIH? nosotros sancionamos ¿Cómo decís dos dedíquense leyes a gobernar? la semana Ya, bueno, pasada. no vas a Pero- contratar- no, pero es que no vas a enti- contratar no a una persona que no puedes echar. Nahuel, no entiendo tu Entrada. argumento, no entiendo tu argumento. Vos decís, estamos discutiendo, te están reprochando que tu espacio político votó en contra Sí. de una ley protectoria de la salud y antidiscriminatoria, y vos decís, ¿cómo van a votar la ley de VIH? Dedíquense a gobernar. Explícame, ¿qué Exactamente. quieres decir? Bueno, perfecto. Nunca vas a contratar a una persona que no puedes echar, porque si llega a ser ineficiente para el trabajo, hoy en día no se la puede echar. Punto número 1. Punto número 2. Pero ¿por qué? perdón, no sabés ¿Por si qué? tiene VIH porque no ¿Por le qué puedes hacer el con examen. VIH? Puedes chavo. hacer el examen. ¿Cuánto? Está prohibido, Está hacer prohibido el hacer el test examen. preocupacional. Nunca te vas a enterar si Justamente, tiene pero VIH esa persona o no. sí va a entrar y por ahí no se va a dedicar a trabajar porque sabe que no se Entonces, va a ¿cómo echar, le vas a entonces- decir que no si no sabe que Vos tiene dijiste un VIH? Bueno, trabajador entonces de estamos VIH, arruinándole a la Lo van a a la echar por inútil, no lo van a echar por tener Es que SIDA. no esa es la- la un diferencia. trabajador no lo pueden porque- echar. Sí, lo pueden echar por No lo pueden inútil. echar. Sí, Pero lo voy a pueden decir echar por algo. inútil. Pero perdón, Por lo estás menos diciendo, informate un pero, poco. perdón, ¿estás diciendo que una persona porque tiene que VIH no va a trabajar? No entiendo. No, que puede No, ser. no, que no la van a poder echar porque tiene VIH. Claro, pero dice esa Simplemente- persona como no la van a poder echar, no va a trabajar. Perdón, Cintia, Ay, independientemente de... ¿Es así la ley dice eso? Acá hay una Perdón, no, Néstor, que lo aclare. Acá hay porque una realidad de años de Por estigmatización y de prejuicio alrededor de esta enfermedad. No es casualidad que a todos nos ha costado mucho llevar adelante el test de VIH. Cuando te preguntan, ¿te lo querés hacer? Dudás. ¿Por qué? Y yo el otro día pensaba, ¿cómo no vas a dudar? Si después tenés barreras para acceder al mercado laboral, si después tenés una vida donde no sabes si tu familia te va a aceptar o no te va a aceptar. Todo eso que rodea la enfermedad es lo que viene a proteger esta nueva ley y un Estado que acompañe ese proceso Bueno, que vive la persona con la Pero enfermedad. para eso, diputada, está el progresismo. Por Porque eso este es un ¿Me dejas gobierno terminar de progresista. hablar? Sí, está la bien, ley lo sí, que termine. prevé es Sí, la pero- prohibición por parte del empleador de exigir el test de VIH en el preocupacional. ¿Por qué? Para evitar la discriminación. Claro. Y después prohíbe los despidos, la persecución que tiene que ver con una cuestión de discriminación Prohibir porque los la persona despidos. tenga Prohíbe los VIH. despidos que tienen que ver con la discriminación. Escuchá, por favor, cuando te lo dicen. No tiene que ver con el desempeño de la persona. ¿Y de dónde vas a sacar? A ver, si Pero una ustedes persona se se puede negaron a hacer la pasar jubilación tranquilamente porque es por especial, porque discriminación. entendían- No, Y ya sí, la claro, conspiranoia, la Pero si conspiranoia eso- pero si terraplanista eso llega, hacen, pero por llega favor. también a esto. Es decir, la gente, Pero si eso la hacen. gente va a contraer SIDA para evitar no ser dije eso. despedida. No Excelente. quieras ¿En sacar serio de dijiste contexto eso? ¿Lo dijiste No eso? dije eso. No, Lo que está dije diciendo una es barbaridad. de dónde se va a saber si va a ser por discriminación o por otra cosa. Porque la Para persona eso va a el juicio poder labo- decir tranquilamente. para eso el juicio y laboral el es juicio hoy, laboral justamente donde es los una juicios industria, laborales es una claramente industria no que es una mata, industria. que mata La a las industria pymes. la tienen los La empresarios. industria es el despido. El juicio laboral hoy en día se ha convertido en una industria que asesina Por a las eso, pymes. te Nosotros demuestran que eso no tiene necesitamos ninguna que libertad. la Es Para, una para. dictadura, que la persona con desviada VIH del mercado. acceda al mundo laboral. Cierra la diputada y cambiamos de tema un minuto. Pues, Nosotros dale. necesitamos que la persona con VIH acceda al mundo laboral, correr las barreras. De 10 personas en provincia de Buenos Aires, tan solo 2 tienen empleo registrado. El resto es todo empleo no formal. Entonces, las barreras de acceso, porque hoy, si bien hay una resolución del Ministerio de Trabajo que prohíbe pedir el preocupacional, el test de VIH, se sigue haciendo, porque cuando vas a buscar un trabajo, estás desesperado por el trabajo y el empleador te dice, hacete el VIH. ¿Qué le vas a decir vos? No, no me lo hago. Por eso es necesaria esta ley, que A mí, ratifique una he serie de trabajado en varias cuestiones que empresas hacen a la privadas, no nunca me lo solicitaron, discriminación pero igual- y garantizar el derecho al acceso al Confirmás lo que yo trabajo dije. y a una jubilación especial, que no es de privilegio, tiene que ver con las condiciones especiales Bien, de las personas bien. que sufren esta enfermedad. Me parece que
es muy bueno que el Congreso pueda dar respuesta y que pueda tener iniciativas políticas que mejoren la calidad de vida de la gente, como la ley de cáñamo industrial y de cannabis medicinal. Hasta ahí, Carolina, porque quiero cambiar de tema, me está volviendo loco. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir Mariano Martín? Pero me ¿Qué le parece pasa? muy importante. Es una cosa cortita. Cuando estamos hablando de la cuestión de los ingresos y cuando estamos hablando de la interna del gobierno en el Frente de Todos, me gustaría contextualizar muy brevemente, porque mucho se dice de las propuestas divergentes entre el kirchnerismo y el Poder Ejecutivo, los funcionarios del Gabinete Económico que responden a Alberto Fernández. Yo hasta ahora, no tengo demasiado claro cuáles son las propuestas tan distantes entre el kirchnerismo y el albertismo en términos de ingresos, porque, primer punto, si yo me paro en la felicitación de Cristina Fernández de Kirchner al 60% que sacó la bancaria, yo tengo que ver que la gran mayoría de las negociaciones salariales que cerraron en esa misma semana, en estos días, y que probablemente continúen en los próximos tiempos, están en un rango del 55 hasta el 65, 70%. Hay una de 80 y pico %. Hecha esta salvedad, también me gustaría poner bajo contexto, porque insisto, hasta ahora no he escuchado una propuesta integral. Es para vos, Digo, Cintia, hasta ahora no he escuchado una propuesta integral. Cintia, que sea tan disruptiva entre una y otro. Pero son iguales, quiero ir a este punto nada más, Pablo. Para hacer historia reciente, también hay que ser justos y decir que en el momento de apogeo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando negociaban en el Ministerio de Trabajo, encabezado por Carlos Tomada, hoy una persona virtualmente considerada un héroe y creo que ha sido un buen gestor del Ministerio de Trabajo, había topes a los aumentos salariales. Y esto que no sea un tabú, porque ahora va a venir el kirchnerismo a decirme que soy un destructor de la historia. No, cualquiera que haya negociado salarios sabía que había un tope, había una pauta sugerida y que si había un gremio con la suficiente fuerza para saltearse ese tope, no podía informarlo, Pablo. No podía informarlo porque tenía que decir, no, cerramos por menos para que no hubiera un problema con el Poder Ejecutivo. Y eso lo sé desde adentro de todas las negociaciones. Está Cintia García acá. Hola, Cintia. Hola, Mariano. ¿Por qué están tan enojados todos? No me enojo, que no me dejaban hablar. Estaba... Agarraste, carreteaste, pues era por eso. Ya descargaste un poquito. Ya está. No entiendo, la pregunta son sería, iguales, dice. ¿Cuáles no son tan diferentes. Mirá, no me parece que haya tanta divergencia. Me parece que porque... Se actúa mucho, eso voy. Se actúa mucho la divergencia más de lo que... Yo creo que es de fondo, me parece. Que no es una cuestión tan de la técnica económica. Nadie discute el crecimiento macroeconómico. No está en discusión el crecimiento. Ahora, el otro día yo decía acá, el propio titular de la Cámara de la Construcción, que es un parámetro de crecimiento, dice el crecimiento tiene un cuello de botella. O sea, este crecimiento no se va a poder sostener. Yo circunscribo la política de ingresos. Probablemente haya otras divergencias, pero en política de ingresos... ¿Vos ves diferencias o pensás igual que Mariano? Una crisis para que por ahí está de acuerdo con vos, del caño. Instalo una variable, instalo una variable que es algo que retomo el discurso de Cristina, ¿viste? Digo, para poner en eje lo que está planteando, y hablo de la insatisfacción democrática, que nosotros de acá de alguna manera también lo veníamos planteando. Hay una insatisfacción sobre una agenda electoral votada. Me parece que es una cuestión de política pública, de hacia dónde se direccionó. Me parece que Martín Guzmán está más bien... el tema del ingreso lo deja en segundo plano. Lo dejó en segundo plano y le estalló en la cara dejarlo en segundo plano. Eso me parece que lo que... No, Mariano, hay diferencias en la política de ingresos de uno pero y ya otro. está dicho. Hay obviamente eso, una disputa en el gobierno. Ahora, yo creo que en lo que hace al programa, las propuestas económicas, no hay grandes divergencias. ¿Entre quiénes? Y dentro del gobierno, digo, no hay, no hay un programa, en eso coincido lo que dice Mariano, porque me parece que no hay un programa del cristinismo, del kirchnerismo que diga, bueno, hay que hacer esta otra política. Obviamente, porque nosotros Cristina somos no establece socialistas, un gobierno paralelo. tenemos otra perspectiva y recién, de hecho, no coincido con lo que decía Mariano, que el salario del trabajador tiene que poder alcanzar para una sola persona, porque si no... Pero es un no entremos en el debate ese, por favor, es técnico, la gente se queda fuera. No lo comparto, creo que sus hijos no pueden vivir del aire, digamos, por eso el salario es un salario familiar. Pero me parece, más allá de eso, digo, nosotros tenemos un conjunto de medidas, la reducción de la jornada de trabajo, el reparto de las horas de trabajo para generar empleo genuino, del que tanto se habla, ¿no? Bueno, ese también es un debate, un planteo que nosotros hacemos y una pelea que la tienen que dar
los trabajadores y las trabajadoras. Pero Pero las es que organizaciones. tengo que despedirlo a Nahuel, que se tiene que ir. Una Una línea. sola cosa, unificando los trabajadores ocupados y desocupados. Esa es la perspectiva Bien, que planteamos bien. nosotros, que tenemos un programa alternativo. Digo, dentro del gobierno, más allá de los En matices, ningún creo que no hay país del programa mundo alternativo. funciona eso. Hacete Nicolás, por un favor. resumen, Nahuel, dale. No, eso que dice Nicolás, en ningún país del mundo funciona. ¿Qué es eso de repartirse las horas entre los que están empleados y los que están desempleados? Pero por favor, Se eso no podrían es crear serio, 1 millón de Nicolás. puestos de trabajo si se Nicolás, eso no aplicaran es en serio. las Si por grandes cada empresas la empleado que reducción que de la toma jornada la de pyme, trabajo. por En cada Finlandia empleado, el le 80% le aumentan la carga impositiva. Pero Entonces, volvemos a lo Yo mismo. te explico algo, la productividad del trabajo se multiplicó, pero la jornada de trabajo sigue siendo la misma que hace casi un siglo. A pesar de que la productividad del trabajo, ¿qué pasa? Esa productividad del trabajo se la apropia la clase capitalista. Nicolás, Entonces, el en que beneficio genera de la trabajo, mayoría el empresario tiene que ganar de dinero. la mayoría que y produce, tiene que ganar que es la mucho mayoría dinero que genera la para riqueza poder social. poder seguir contratando gente. Eso No, de- jugándola. Fugándola Eso, toda. Se la fugan toda. Cuando contrata a un empresario Tenemos, pueden ¿cuántos contratar PBI las tenemos pymes o afuera? los grandes empresarios. O ¿Cuántos los grandes PBI tenemos empresarios. Pero por afuera? favor. Para déjelo ahora- terminar, Nahuel, que se va. Ahora, eso de Pero vos, vos lo que planteas es una reforma laboral. entre Lo que empleados y plantea desempleados, tu pero por referente es una favor, reforma la carga laboral que es impositiva falsa. que le Aparte genera mienten. a la pyme es No. brutal y la Ustedes terminas mienten. asfixiando. Dicen Tengo- que mientras tengo menos que cerrar, derechos, Nicolás. mientras menos Hubo- derechos hay, hubo dicen que un mientras menos informe, derechos hay, más Nicolás, trabajo formal hubo se un crea. informe que Lo cual dice es que una falso. pyme que Mirá, puede Igual que los paga. No, los pero esto- empresarios no son la- el demonio, ¿no? No son el demonio los Bueno, empresarios, digo. Sin empresario no hay Estado. Nahuel, Sin Es empresario, un problema tu de ideología es un no problema de que existe. se apropien Nahuel, de la vos- riqueza que empresario en el generan los Estado no trabajadores. existe. En unos días nos vemos de vuelta, te invitamos, te prometo, siempre. Señores,